Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Hola, hola, por ahí sí me responden, se los agradezco. ¿Sí están por ahí? ¿Sí me escuchan? ¿Por ahí alguien que me conteste para saber si me escuchan bien? Porfa. Buenas noches. Hola, buenas noches, Miss. Sí, sí le escuchamos bien, gracias. Ay, qué bueno. Es que luego no me responden y ya siento feo. Siento que ni están. Digo, Sí, ay, no, no se han de prender ahí la tele y No, ya. Ah, no, vale. Miss. No, ¿cómo cree? Me van a traumar. Si después de este curso ustedes nunca se dejan ver, me van a causar daños morales, ¿eh? Daños emocionales. en unos días, profe, en unos Sí, días. claro, Tlaloc. Oye, qué bueno que te veo, Tlaloc. Ya ve, ¿cómo que anda por Ah, aquí? ya ve esas cosas de tener que cursar personas. Bueno, miren, el tema del día de hoy es muy sencillo, porque tenemos que hablar de la condición humana y de las personas. Entonces, para comenzar la clase del día de hoy, sí me gustaría que primero, antes que otra cosa, me contaran si hay dudas. La clase pasada platicábamos de el porqué del derecho, platicábamos de la división de las tres ramas del derecho, el derecho público, el derecho privado y el derecho social, y decíamos el por qué cada una de esas ramas tiene contemplado pues, muchas materias jurídicas. ¿Alguna duda al respecto o nada? Cuando se quedan calladitos, me da la impresión de que puedo preguntar. Profe, Dime, Tlaloc. ¿usted va a estar dando clase los lunes? Ya sabes, mi mala costumbre de dar clase los lunes. Sí, pero les voy a cambiar. Tú ya llevaste penal, ¿no? Sí. Entonces, los de personas se van a quedar a las 7 y los de penal se van a ir a las 8 para que podamos alargarnos. Lo que pasa ¿Va? es que la semana pasada no me apareció ninguna clase de lunes y yo empecé a ver Ay, las Tlaloc. clases el martes. Ay, Tlaloc. Y nosotros aquí esperándote. Yo viéndote en la lista y dije, ¿dónde está Tlaloc? Sí, yo sé, profe. Bueno, ande pues. Está A bueno. ver, compañeros. Entonces, miren, cuando les estaba platicando en la sesión pasada sobre el origen del derecho, que les decía que yo tengo mis dudas de pensar que el derecho romano, como lo indica la plataforma, pues surge del derecho romano, ¿no? Decir, ah, es que surge de Roma y es el único lugar. Yo digo que no. O sea, el origen del derecho en general, quizás de una manera muy informal, decíamos que desde la época prehistórica de nuestra existencia, se empiezan a generar esas reglas de conducta que nos establezcan límites para poder coexistir. Ya Aristóteles en su momento decía que éramos zones politicones, ¿no? Animales sociables. Y esto nos lleva a que al ser un animal social, pues no podemos vivir aislados. O sea, casos como el de Robinson Crusoe, pues rarísimos, ¿no? Que te vayas a una isla desierta y tú estés platicando solo con Wilson, como en la versión de Tom Hanks, ¿no? Pero pues nada más. Entonces, en realidad, esta forma incipiente de reglas de conducta se van a dar desde la época prehistórica. Y yo les decía que antes de los romanos no podemos obviar a los griegos, porque gran parte del sistema de organización político-jurídica de los romanos durante la época de la República la adquieren de esa visión griega. Por eso se habla del derecho grecolatino, ¿no? O sea, esa vinculación que hay de instituciones y de figuras. Y la otra cuestión es que tampoco podemos olvidar el derecho de los egipcios, de los mesopotámicos, de los caldeos, de los fenicios. Por ejemplo, los fenicios establecieron las bases del derecho mercantil. Entonces tú dices, no necesariamente Roma fue la que acaparó. Ahora, la pregunta que les hago es, ¿por qué entonces decir que el derecho romano es muy importante como parte del origen del sistema jurídico latinoamericano? A ver, alguien que me ayude. Lo que sucede es que a Roma llegaron de diferentes culturas y digamos que en Roma se hizo lo que le llamaban la metrópoli, pero Ajá. la realidad es que hablando antropológicamente, si observamos con un poquito más con lupa, existían las culturas
ya un poco evolucionadas desde hace aproximadamente 13.000 años. Hace 10.000 Ujú. años fue cuando todavía estaba la época glaciar en donde los mamuts se murieron, pero lo curioso es que hay ruinas que tienen antigüedad de 13.000 años. O sea que Ujú. de alguna manera hubo algunas organizaciones anteriores a los 10.000 años. Y aparte de eso, si checamos un poquito en lo que usted estaba comentando de la cultura de los egipcios también, su organización tiene más o menos un poquito más de 3.000 años en cuanto a las Ajá. cuestiones de construcciones y organización. Aparte de eso, había el Alto Egipcio, el Bajo Egipto, y bueno, ciertamente todo el mundo tiene organizaciones, inclusive las... Pero ahí, Tlaloc, ¿por qué decir que el derecho romano es el punto de partida? Si tú leíste la plataforma, te dice que el derecho romano es el punto de partida. Aquí Adriana nos está escribiendo en el chat y nos dice, conforme a las instituciones actuales. Sí, Adriana, si abrieras un momento tu micrófono y nos explicas el por qué. O sea, ¿por qué viene a impactar en nosotros? Por ahí está Adriana Itzel. Adriana Itzel dice que ella escribe lo que sea, pero hablar nunca. Ah, dice que no cuenta con micrófono. Alguien que nos ayude. ¿Por qué el derecho romano se dice que es la parte fundatoria del derecho privado, de nuestro derecho privado? Yo siento que pues ahí empezó el derecho, con las 12 tablas, con la... No, pero mira, por ejemplo, aquí Michelle Javier nos dice que es porque es muy antiguo. Digo, si fuera muy antiguo, pues también podríamos ser parte del Corán, por ejemplo, es de los más antiguos. Profe, Ajá. los romanos adoptaron el cristianismo y la realidad es que el cristianismo, bueno, agarró mucho poder. No, yo creo más bien que si tú te acuerdas la época de la República y del Imperio Romano, hasta dónde se extiende el Imperio Romano. Es Pues una cuestión histórica. sí, abarcó muchos, Pues sí, pero mucho digan qué territorio, partes abarcan. pues casi toda Europa. No, hay toda Europa. Mira, Claro. abarca parte de Francia, abarca España, Ujú. abarca parte de lo que se llaman los Países Bajos, y de ahí se extiende hacia partecita de África. La parte norte de África tiene un impacto en la parte norte de África, y cuando se quiere extender hacia la parte de Asia, ahí es donde les dan matatenas, 1475. Ahora, ojo, debido a esa expansión, recuerda que a través de la caída del Imperio Romano se fortalecen los primeros reinos. España, al final, gran parte de su legislación, leyes de Toro, las ordenanzas del Alcalá, las leyes de Indias, las 7 partidas, o sea, todas esas normas son compilación de eso que el derecho romano dejó dentro de esa parte de Europa. Y ese derecho, que principalmente en la parte del derecho civil viene a ser la tradición romana, pues es la que a nosotros nos va a llegar cuando viene el proceso de conquista y de colonización, sobre todo el de colonización. De la época de la colonia, que viene a ser dentro del siglo XV en adelante, recuerda que todas estas leyes españolas fueron aplicadas sobre todo en toda Centroamérica y bueno, desde México hasta Sudamérica, ¿no? Todos los virreinatos tenían esa homologación. Ahora, ¿qué ocurrió? Que, por ejemplo, en nuestro país, en México, cuando llega la etapa de la independencia, no fuimos verdaderamente independientes en 1810. Si bien es cierto, en 1810, un poquito después, viene la declaratoria, el tratado, ¿cómo se llaman los tratados de? Ay, ahorita ya se me fue. Un tratado muy importante en el cual España, a través del último virrey en México, nos otorga la libertad, la independencia. Y entonces imagínate que ese tratado se impone, haz de cuenta que nos dan la libertad, y el problema es, pues, cómo nos organizamos y nunca nos hemos organizado, ¿no? Y entonces seguimos aplicando las leyes españolas hasta 1824, que se crea el primer ordenamiento constitucional mexicano. Desde 1810 a 1824 tuvimos 14 años en donde seguimos aplicando la misma legislación española, tradición romana. Ahora,
A partir de 1836, cuando viene el gobierno centralista, porque pues nunca nos habíamos gobernado y menos como federación, copiamos el modelo de Estados Unidos, pero pues veníamos de un imperio y luego creamos otra corona, pues no había de dónde pensar en una federación. En el 36 los conservadores piden que pues, haya un emperador y ahí tienes a un sujeto que, bueno, es toda, ahora sí que es toda una leyenda en nuestro país, ¿no? El general Santana como, bueno, primero Iturbide en su momento y luego el general Santana como uno de los emperadores de este país, que no dieron una tampoco. Y entonces en el 36, para llegar al 42, los conservadores lo que hacen es pedirle a Europa pues un emperador, un rey, porque pues no dábamos pie con bola. Y es ahí como el imperio austriaco que viene con remanentes de la tradición francesa. En su momento Napoleón Bonaparte lo que hace es crear el Código Napoleónico haciendo toda esa recuperación de la legislación romana a través de esa aplicación del nuevo emperador que es Maximiliano de Habsburgo. Nos trae el Código Napoleónico, donde trae las bases del derecho civil que vuelven a replicar sobre lo que ya teníamos sobre el derecho romano, digo, con mayor precisión quizás, que nos viene de la tradición española, pero ahí es donde notas que el Código Civil pues tiene una tradición española que es romano-germánica, y la segunda, el Código Napoleónico viene a reforzarla como una parte de la tendencia del imperio romano. Entonces, hay una explicación del por qué consideran que la base del derecho privado, el derecho civil, viene desde el derecho romano, nos llega desde 2 puntos, ¿no? Ahora, ojo, fíjense, cuando hablábamos de las ramas del derecho, yo les decía que, bueno, contemporáneamente, si ustedes se leen un autor que aquí les voy a poner en la pantalla, en el chat, que se llama Norberto Bobbio, anótenlo, en su libro de Introducción al Estudio del Derecho, y es más, con el mismo título, hay otro autor que se llama Mario Iván Álvarez Ledesma. Es un libro editado por Oxford. Es más, él fue director de la Panamericana. En ese libro, Norberto Bobbio lo que hace es una discusión sobre la desaparición de la rama del derecho social, porque dice, bueno, García Maínez, no sé si ustedes han visto el libro de Introducción al Estudio del Derecho de García Maínez, que es toda una institución en Latinoamérica y sobre todo en México, porque aquí lo consideran como el Kelsen mexicano. Recuerden que García Maínez viene a hacer su doctorado con los alemanes, viene de la escuela racionalista de Kelsen. Y entonces, él es el que crea la definición básica del derecho, aquella que decía, conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del hombre en sociedad. A él le debemos esa definición, pero también le debemos la creación del arbolito. Digo, yo que estudié en el siglo pasado con su libro, en alguna parte del libro hacía algo parecido, digo, mejor hecho, ¿no? Yo no dibujo muy bien, ni menos con cursor, pero imagínate que este es un árbol. Y entonces García Maínez decía que el derecho en general está en el tronco, o sea, aquí vas a encontrar el derecho en general, y que este derecho en general se va a dividir en 3. Aquí vas a encontrar al derecho privado, aquí vas a encontrar al derecho público, y aquí vas a encontrar al derecho social. Y entonces a él le debemos esta división media bizantina, ¿no? Ahora, ¿por qué decía que el derecho era un conjunto de normas? Porque bajo la visión de los alemanes, dentro de la teoría de los sistemas y de los conjuntos, si ustedes llevaron lógica, ahí voy con mi absurdo, cuando yo llevaba lógica en la prepa, tenía yo un maestro tan creativo que hacía algo así y decía, el conjunto es la unión de elementos iguales o similares. Y entonces decía, tienes conjunto A, tienes conjunto B y tienes algo que se llama intersección C, o sea, esta. Y entonces él ponía un ejemplo muy inmenso porque decía, el conjunto A son vacas, ¿no? Ay, media escuchas. El conjunto B son pollos. Y entonces en el conjunto C, ¿qué tengo, compadres? Una ¿Qué tengo? mutación. Pues tengo vaca pollos, ¿no? O sea, la Oh, combinación de las vacas y de los pollos.
Bueno, algo así hacía cuando explicaba el derecho privado y el derecho social y el derecho público. Fíjate, ¿eh? Para García Maínez, entonces, el derecho está conformado por un conjunto de normas. Cuando nos habla de conjunto, fíjate, esto quiere decir que son normas que tienen características similares. Entonces, cuando hablamos del derecho privado, es un conjunto de normas. Pero esas normas, ¿de qué tipo son? A ver, ayúdenme. ¿Es un conjunto de normas de qué naturaleza? ¿Que regulan qué? La conducta en sociedad. No es cierto, se ve que estudiaron mucho. ¿Relaciones de qué tipo? La relación. Comerciales. No, como comerciales. Familia. No, tampoco. Entre Fue una personas, pregunta de la plataforma. De coordinación, colegas. ¿Qué significan las relaciones de coordinación? Que tienes a dos sujetos en el mismo nivel, relaciones entre particulares. Acá están, relaciones entre particulares, medio escuchos igual, pero ahí están los dos. Y es por eso que dentro de esta rama, si ustedes no mal recuerdan, ahora sí, tú tienes dos áreas del derecho. ¿Cuáles? Ahora sí, compañera, por ahí usted dijo algo. Tienes el derecho civil y por otro lado tienes el derecho Familiar. En el derecho civil se va a encontrar el derecho familiar, el derecho del patrimonio, el derecho de las sucesiones, el derecho de las obligaciones o de los contratos. Que eso lo vamos a ir viendo en el transcurso. ¿Va? Fíjense, las relaciones son entre iguales. Y es más, la clase pasada yo les decía, si yo celebro un contrato, yo soy particular, yo celebro un contrato de arrendamiento con el Estado. Él quiere arrendarme mi casa para poner la embajada de Suiza. Yo les pregunto, ¿ese contrato se regula dentro de la rama del derecho privado o dentro de la rama del derecho público? Fíjate, dijimos la clase pasada, déjame mover tantito aquí, que el derecho público, espérame, déjame quitar esto, dijimos que el derecho público, ¿qué tipo de relaciones regula? Pregunto. ¿Qué tipo de relaciones regula? El público la regula las relaciones entre el Estado y los particulares. Dice, conjunto de normas que regulan las relaciones, aquí está, las relaciones de subordinación, esas que comentó el compañero. El Estado grandote y soberano está aquí y el particular está acá. Entonces, las normas las impone el Estado, no las negocia con nosotros, no las concilia con el derecho civil. Entonces, el contrato de arrendamiento que yo celebraría con el Estado para arrendarle mi casa y que esta casa fuera la embajada de Suiza, ¿está dentro del derecho público o del derecho privado? Del privado. Del privado, porque el Estado se quita su ente soberano, ese poder sobre el cual no hay nada, y lo que hace es colocarse en una posición de particular. Me va a pagar la renta, va a tener que cumplir con los mismos requisitos de un contrato de arrendamiento entre particulares. Es más, les comentaba yo, si el Estado me deja de pagar la renta, va a tener que ser demandado en un tribunal como cualquier particular, ¿de acuerdo? Ahora, el derecho público no solamente maneja relaciones de subordinación, sino también relaciones de supraordenación. Y pregunto, ¿en qué consiste en esa relación de supraordenación? A ver, ¿quién me ayuda? Si la relación de subordinación es el Estado grandote y el particular acá, supraordenación, ¿qué significaría? Alguien que ayude, aunque sea que eche a perder. Que se No, ponen a la par, yo se digo- ponen a la par las dos partes, ¿no, profesora? No, ¿alguien más? La de supraordenación tiene que ver con entes soberanos. Aquí tengo un estado y acá tengo otro estado. O sea, dos entes soberanos y estaríamos hablando de qué materia jurídica. ¿De qué materia jurídica?
¿El derecho internacional dónde está? ¿En el derecho privado? ¿En el derecho público? Cuando los estados firman tratados internacionales, el Con el TEMEX, público, ¿no? ¿cómo? En el público, Con pero por relaciones de subordinación o relaciones de supraordenación. el derecho internacional. No, el derecho internacional, ¿en qué rama está? Ah, perdón. Ah, En el público. sí, pero por relaciones de subordinación o relaciones de supraordenación. No, ya me hizo bolas. Ah, relaciones de subordinación, decíamos, el Estado grandote, soberano, le impone la norma al particular. Derecho constitucional, administrativo, procesal, penal, etcétera, fiscal. Ahora, supraordenación se da entre la relación que hay entre entes soberanos. ¿Dónde está el derecho internacional? Ya me dijeron que en la rama pública, estoy de acuerdo, pero ahora, por relaciones de subordinación o relaciones de supraordenación. En el derecho internacional, los países firman tratados internacionales, el TEMEX, Canadá, Estados Unidos y México. Los tratados de Estambul que rigen parte del derecho penal en las penas en la ejecución de penas. Está firmada por muchos países, no nada más uno, muchos. Cuando hablamos de los tratados internacionales en materia de trabajo, etcétera, pregunto, ¿derecho público en relaciones de subordinación o en las relaciones de supraordenación? ¿Dónde entra el derecho internacional? Voy a tener que buscar voluntarios, ¿eh? A ver. ¿Dónde entra el derecho internacional? Si me ayuda, por favor. Alexis. Licenciada, el significado de supraordenación significa que entra el de menos jerarquía. No, entra la relación entre estados soberanos. ¿Los estados soberanos puede ser uno más que otro? No. La ¿Y soberanía qué es la nacional, jerarquía? no. La soberanía nacional de cualquier país es un poder de autodeterminación inalienable, indivisible, imprescriptible, insuperable. Es decir, México no puede permitir que otro país venga y le imponga la forma de gobierno o que le imponga alguna decisión. Entonces tú dirías, oye, ¿y cuando firman tratados internacionales y llegan a pactos comerciales o llegan a pactos para regular el derecho migratorio o el derecho laboral? Lo hacen con esa fuerza de soberanía. Se dice que el derecho internacional es un derecho de las buenas maneras. Los romanos lo conocían como el jus gentium, ese derecho que celebraban con otros pueblos para poder cooperar en materias, insisto, de esclavitud, en materia mercantil, etcétera. Pero la clave del derecho diplomático o internacional es que no hay coacción. O sea, un país no puede aplicarle multas o sanciones al otro país porque no ha cumplido. Por eso se le llama derecho de las buenas maneras, porque se confía en la buena voluntad de los países para firmar los tratados. Cuando la Organización Mundial de la Salud hace un tratado internacional para la contención de pandemias, ejemplo el COVID, pues México se tuvo que adherir al plan internacional de cómo se iban a organizar las vacunas, cómo se iban a tomar las primeras decisiones para contener la pandemia, etcétera. Entonces, pregunto, ¿es una rama de derecho público? Sí, participa el Estado. Pero entonces, ¿el Estado lo hace en relación de subordinación o en relación de supraordenación? Ahora No, sí pues ya ya será, entonces ya supraordenación, ¿no, profe? Entre Porque si fuera grandotes. subordinación, perdón, si fuera ya te entendí, si fuera subordinación estuviéramos, ningún estado manda a otro, ¿no? Así O es, sea, nosotros ya habríamos dices hecho tú. la guerra, pues sí. Sí, cierto, sí, ya, perdón, es que hace rato no te había entendido. Ahora, en la plataforma hay un error y les comento esto. En la plataforma les dicen, aquí en la relación de supraordenación existe el derecho internacional público, pero también existe el derecho internacional privado. En la plataforma, el derecho internacional privado lo manejan como un área de derecho privado y eso no es cierto. ¿Por qué?
Los tratados en materia de derechos privados tienen que ver con los acuerdos que los países toman para dar solución a contiendas entre particulares. Por ejemplo, había el caso de una niña que había nacido en Marruecos, pero sus papás, que tenían mucho dinero, se fueron a vivir a España. Entonces, ella tenía acta de nacimiento en Marruecos, pero tenía la nacionalidad española, porque ya por residencia tenía derecho a las reglas españolas. Llevaba más de 15 años viviendo en España. Un buen día, sus papás lo que hicieron es, con engaños, la sacan de España, la llevan a Marruecos y la casan con un anciano como de 90, que le da 50 camellos y 2 elefantes a sus papás a cambio de la niña. Entonces, el derecho marroquí permite eso, pero el derecho español no. Y existen tratados internacionales firmados por España en donde están los derechos de las mujeres y los derechos de los niños. Entonces, ahí hay un conflicto de derecho, porque ella, por nacionalidad, o sea, por nacimiento, se le puede aplicar el derecho marroquí, porque está en Marruecos, se le puede aplicar el derecho marroquí, pero también por residencia y por doble nacionalidad, ella puede ser, se le puede aplicar el derecho español. Entonces tú dirías, oye, pues ¿cuál va a imperar? O el derecho internacional, ¿no? El derecho internacional público no crea un nuevo derecho civil, lo que crea son las reglas de competencia, para decir, se aplica qué derecho es el que prevalece y es el que se va a aplicar. ¿De acuerdo? Por ella apareció una manita de una compañera. Escucho. Pero también esto es por intereses, ¿no? No, Porque no. espérame. A ver, te voy a dar nada más un ejemplo. Por decirlo, los jugadores, los que tienen doble nacionalidad, vamos a poner un caso. Ahorita que estás explicando esto, se me vino la idea, ¿verdad? A la mente esto. Haz de cuenta los jugadores, los que tienen la americana y tienen la nacionalidad mexicana, ¿cómo? O sea, para escoger una selección, ¿cómo? Cuando hay más interés en Estados Unidos, pues hay dólares, ¿no? ¿Por qué se jalan para allá? Todo tu compañero. Ahí es derecho privado, o sea, ahí son contratos que se celebran entre empresas extranjeras y particulares. O sea, es un derecho entre iguales. Aquí estoy hablando de problemas internacionales. Por ejemplo, tú te casas en Alemania y te casas con una noruega siendo mexicano. Ahí el derecho es el derecho familiar, suponiendo que tú tuviste hijos, te divorcias y ahora resulta que tus 13 hijos que nacieron en Alemania no te los puedes traer y tú ya vives en México. ¿Qué derecho aplicas? ¿El derecho familiar mexicano, el derecho noruego, el derecho alemán? O sea, ¿cuál es el que vas a aplicar? Ahí noruego, la solución, ¿no?, te la va a dar, no. Ahí la solución te la va a dar el derecho internacional privado, porque ellos son los que crean, a través de acuerdos internacionales se crean las reglas de competencia. O sea, ahí te van a decir qué derecho prevalece, pero por eso pertenece a la rama del derecho público, no pertenece a la rama del derecho privado, porque no está creando un nuevo derecho civil. ¿De acuerdo? ¿Ahora sí ya quedó? Sí, Lick, ya, gracias. Ahora sí. Ya puedo, por ahí Mitzi quería decir algo. La escucho. Sí, lo que pasa es que, por decir, cuando se tiene se puede decir, mi ex esposo acaba de ser ciudadano americano. Ajá. Entonces está pidiendo a los niños. Ajá. Y ya metió todo el papeleo y así, ¿no? Ajá. Entonces ahí, ¿qué aplica? O sea, si mis hijos depende hacen... de dónde te casaste, depende de dónde residiste, depende de dónde nacieron tus hijos, depende de dónde se promueve el divorcio. En Culiacán, Sinaloa. Entonces, eso nos va a dar varios rangos de competencia. Si te casaste bajo el derecho sajón, o sea, el derecho norteamericano, su matrimonio se rige por las reglas del derecho norteamericano. Si te casaste bajo el régimen nacional, o sea, mexicano, se tienen que someter al derecho mexicano. Ahora, aquí viene un problema, porque si él radica en Estados Unidos y tú radicas aquí y él promueve el divorcio, él puede promoverlo en Estados Unidos con las reglas de Estados Unidos y entonces México tú tienes el derecho de apelar al derecho mexicano porque eres mexicana y porque vives aquí. Ahí hay tratados internacionales que establecen en materia familiar
o sea, cómo se van a adecuar las reglas de convivencia, guarda y custodia, patria potestad, división de bienes, etcétera. O sea, va a haber porque cuando acuerdos que nos rigen. Ajá. Lo que pasa es cuando yo me divorcié, obviamente me divorcié aquí en Culiacán, Sinaloa. Bueno, aquí nos divorciamos, bueno, nos casamos y nos divorciamos aquí, pero él cedió la custodia de los niños. O sea, yo tengo la custodia de mis hijos. Está bien, pero la patria potestad seguramente no. Entonces, si lo quieres sacar del país, si quieres tomar decisiones respecto a que vayan a estudiar al extranjero, etcétera, si no, él no cedió la patria potestad, porque no se puede ceder salvo la puede perder, tienes que pedir autorización. Y entonces lo hacen vía consulados. O sea, tú puedes solicitar vía consulado que él firme la autorización para que puedan salir. Ah, no sabía. La verdad Sí. que no sabía. Qué bueno que me lo sé. Bueno, ya aquí se están saliendo las consultas, ¿va? Sí, lo que pasa es de que de verdad no, o sea, yo pensé que yo por tener, desde que él había, o sea, yo tenía desde la custodia de mis hijos, y Ajá. creo que sí, ahí tengo el papel, o sea, lo voy a leer completamente. Sí, vamos a ver en el porque camino vas a ver que una cosa es la patria potestad y otra cosa es la guardia y custodia. Si tú tienes solo la guardia y custodia y comparten la patria potestad, para tramitar sus pasaportes, para tramitar sus visas, para tomar decisiones sobre su educación, sobre operaciones, etcétera, tienes que tener la autorización de él. Pero eso se puede arreglar con una firma notariada a través del consulado mexicano en Estados Unidos. Ok, pero lo más conveniente es que si no tenemos una buena, que si las personas no tienen una buena relación, no es conveniente, ¿no? O sea que... Es que el derecho de patria potestad es un derecho irrenunciable, salvo que él sea adicto a las drogas, salvo que él sea un criminal, puede perder la patria potestad, pero si no, él tiene la patria potestad de sus hijos hasta antes de los 21 años. Creo, la verdad, o sea, a lo que voy, me han dicho así de que si tú cedes de que ellos tengan los papeles americanos, tus hijos, él cuando quiera se los puede llevar. O sea, y porque tú no tienes papeles. Él se los puede llevar cuando él quiera. Yo los A ver, te explico rápido. Si él tiene la patria potestad, aquí en México, él puede venir a México y llevárselos a donde él quiera. Pero si siempre él y cuando no salga del país. A ver, siempre y cuando no salga del país. Si él está demandado, es que ya lo platiqué, de hecho, en una ocasión. Mejor luego, si quieres, platicamos y te oriento. Pero no, es que realmente nada más es de que como yo lo tengo demandado, y si él no paga lo que conveníamos, porque dijo que él se pasaba por arco del triunfo la ley mexicana, porque él reside en Estados Unidos, sí. Y él no me podía dar absolutamente nada y que no le importaba. Entonces, sí, o sea, y yo le dije, ok, le dije, pero pues, según yo, ¿no? Le dije, pues, pero pues que no se te olvide que tú naciste en México. Entonces, si tú quieres cruzar la línea, si tú quieres, bueno, qué bueno que me dice. Yo te voy a asustar, mira, te lo voy a arreglar. Si tú quieres cruzar la línea, le dije, me vas a pagar todo lo que me debes, si no, espera, te lo voy a arreglar más fácil. Ya sé todo lo que me vas a platicar, ya lo sé. Mira, espera, porque si no vamos a alargar más. Espera. No sé sobre eso. Oh, espérese, a ver. No, ya sé, es que se me borra. Yo le voy, bueno, pero no es consulta particular, pues si no los demás compañeros van a decir, ¿y la clase? Ojo, sí, ya sé, perdón. Ahí, ya no sigue, yo le voy a resolver rápido el problema. Alto. Fíjese, él tiene, aunque tú lo tengas demandado, si no hay una sentencia ejecutoria, es decir, que haya causado estado, que sea definitivamente para cumplirse, que no haya recurso en contra, eso no se ha resuelto. ¿Esto qué quiere decir? Que suponiendo que él no haya perdido la patria potestad, a pesar de que no paga alimentos, a pesar de que no los visite, a pesar de que no los eduque, de acuerdo a las leyes mexicanas, él puede venir ejerciendo la patria potestad, entrar al país, tomar a tus chamacos y llevárselos a donde se le dé la gana. Porque aquí en nuestro país la sustracción de menor
solamente se da cuando ya hay una sentencia en la cual se ha determinado que él no tiene derecho de llevárselos a ningún lado. O sea, cuidado con tu procedimiento. Si tu procedimiento no ha llegado a una sentencia que haya causado cosa juzgada, ese señor puede llegar y llevárselos y perderles la pista. México no tiene la posibilidad de que tú vayas a denunciar y digas, es que el papá se los robó. No se los robó porque legalmente tiene el ejercicio de la patria potestad, no se lo han quitado. Ahora, si por sentencia él ya perdió la patria potestad, ese es otro argüende. Ahí sí tienes un delito en donde el Interpol y hay tratados internacionales y demás que te van a apoyar para poder hacer un seguimiento y una persecución del sujeto. Ahora, ojo, puede ser que él tenga la patria potestad y no tenga la guarda y custodia, que es la que tú tienes. Estaríamos en la misma hipótesis primera. Él puede venir y disponer de tus hijos como Dios le dé a entender, porque es su derecho. Ese es el problema del derecho mexicano. Y vuelvo a insistir, a lo mejor no te pago un centavo, pero si no se ha resuelto en sentencia, él puede hacer lo que se le dé la gana. Ahora, ojo, tú tienes una opción muy válida. Tú puedes iniciar un procedimiento especial por alimentos, denunciarlo aparte en materia penal por abandono de persona y violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar tiene que ver con las obligaciones de omisión. Él ha omitido otorgar el apoyo económico a sus hijos. ¿Esto a qué nos lleva? A que en materia civil lo van a requerir. Puede ser que él nunca responda, que se haga tarugo, etcétera, pero en materia penal no. En materia penal, si no comparece a través de los convenios de interacción entre Estados Unidos y México, lo que puede ocurrir es que por sentencia en México, en materia penal, pierda la patria potestad, porque en materia penal sí la puede perder por no pagar alimentos. Si tú ya tienes la sentencia en materia penal, esa sentencia es irrevocable y lo va a perder de manera definitiva. Y ahí sí tú vas a tener a tus hijos para siempre. O sea, ya no va a poder moverlos y si los mueve comete un delito. Pero lo peor es en materia civil. Si en materia civil tú lo demandas por alimentos, él puede decir, pues sí, 5 años no les he pagado alimentos. El juez puede determinar que se suspende el ejercicio de la patria potestad por él. Pero si él hace un depósito de 1,000 pesos, el juez de lo familiar le restituye el ejercicio pleno de la patria potestad. Ese es lo malo del derecho civil, pero aquí tú tendrías la materia penal que te podría apoyar. Entonces, ten cuidado en el estatus de tu sentencia, ¿vale? Ahí está la clave de todo. Okay. Va. Sí, muchas gracias. De Solamente nada. voy a leer bien ahí el Si convenio. quieres, luego con calma me consultas, pero ya Muchas con gracias. elementos. ¿Va? Va. Sí, muchas Tómele gracias. captura de pantalla porque voy a borrar. El día de hoy vamos a comenzar con una pregunta media extraña. Pregunto, en el momento en el que ustedes fueron concebidos hasta que nacieron y luego ya su existencia, pensando en ese proceso, ¿desde qué momento ustedes fueron sujeto de derechos? O sea, ¿desde qué momento el sistema jurídico mexicano los protegió? Desde que Concebidos, nace hasta que muera gestados. uno. Desde el nacimiento. Desde el nacimiento hasta la muerte. Desde que nos ¿Seguro? 24 horas de nacido. Desde que nací. A ver, manos arriba, nada más para hacer una votación aquí loca. 12 semanas. Manos arriba, los que dicen que desde el nacimiento hasta la muerte te protege el derecho. A ver, déjame checar las manitas cibernéticas. ¿Quiénes dicen? Dice Jaime que sí, ahora ya todos van a rajar. Profe, ¿Quiénes 12 dicen? Después de semanas. 24 horas de nacido, profesora. Desde las 24 horas de nacido, Desde el nacimiento hasta la muerte. desde el nacimiento, bueno, a ver, desde el nacimiento hasta la muerte, manos arriba. Nada más hay 2 que dicen que del nacimiento, mira, ya son 3, ya empezaron a bajar. Bueno, Es desde concebido, desde que te Sí. concebes. ¿quién dijo que desde concebidos? Yo y también el compañero. ¿Quién es el Yo, compañero? Lalo, que es yo, y ¿quién es el compañero? Yo, Alexis. A ver, Alexis, te voy a hacer una pregunta capciosa. ¿Por qué dices que desde gestados tenemos derechos? Desde concebidos. Porque pues yo me imagino que anteriormente era
un delito del aborto, ¿no? Bueno, ahorita ya no es tanto. Alexis, Pues sí, ¿no? Bueno, yo tengo es que 34 ahorita ya, años. fíjate, nos faltan como 17 estados de la República para que se homologue la autorización del aborto. Bueno, Pero entonces yo digo, independientemente de eso, ¿por qué dices que desde gestados? Te voy a hacer una pregunta, Alexis. Suponiendo que tú estuvieras casado y resulta que está embarazada tu esposa, tiene 5 meses de embarazo y pues tú cambias tu testamento. Y entonces en tu testamento tú pones como heredero universal a tu hijo, al que va a nacer. Por mala pasada del destino, tú te mueres antes de que él nazca. ¿Se puede hacer eso o no se puede? Alexis. pues yo digo que sí, ¿no? Sí se puede, ¿no? ¿Por qué se puede? Bueno, porque pues yo ya no estaría y si yo dejé toda la herencia al que va a ser mi hijo y ya no estoy, pues sí, y automáticamente pasa para él, ¿no? Fíjate, yo te voy a dar un refuerzo. Cuando tú pones esa situación, tú tendrías que decir que es tu declaración unilateral de la voluntad. Cuando hablemos de derecho sucesorio, es la voluntad plena del titular de los bienes. O sea, ahí el derecho no puede negarte de que si tú quieres dejarle los bienes a un perro, se los puedas dejar. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? En este caso, tú puedes dejar, y hay disposición expresa en el Código Civil, en donde habla de los no nacidos, y dice, claro que pueden ser susceptibles de herencia. Entonces, si tú murieras antes de que él naciera, él ya es heredero de esa herencia, de ese testamento, beneficiario de ese testamento, y por ahí hubo una compañera que dijo Así es. que éramos susceptibles de derechos a partir de las 24 horas de nacido. ¿Quién fue? ¿Quién fue esa compañera? Yo, Mari. Ajá, Mari. Ahí nos adheriríamos a la teoría de Mari. ¿Por qué? Porque el propio Código Civil te dice, sí, el gestado tiene derecho hereditario, solo va a estar a reserva de que nazca vivo y viable. El criterio de vivo y viable es parte de lo que nos dice Mari, porque entonces el Código Civil te dice que nazca vivo, que dure vivo 24 horas o que sea inscrito en el registro civil. Si en ese lapso primero lo inscriben en el registro civil, él ya puede ejecutar ese derecho de ser el titular de esos bienes. O sea, ya su representante legal y demás puede darle la dotación de bienes. O que pueda sobrevivir 24 horas. Pero aquí tú me dirías, oye, ¿y qué pasa si él se muere a las 30 horas? Ah, pues ya se murió intestado. O sea, a las 24 horas él fue heredero, o sea, se ejecuta la herencia a favor de él, y entonces como ya no pudo hacer testamento, porque además era un bebé, queda intestado para su propia muerte. ¿Sí le entendieron? Entonces, ojo, en el mundo jurídico hay algo que se llama sujetos de derecho y hay algo que se llama persona. Ustedes seguramente, los que son mexicanos, saben que cuando vino toda aquella caravana migrante y que siguen llegando a nuestro país, que en realidad yo creo que los migrantes ni quisieran pasar por México porque ni se quieren quedar aquí, sino quieren llegar a Estados Unidos, muchos de los mexicanos que a veces son muy manchados, porque a veces digo, somos buena persona, pero también hay unos que son bien feos, se empezaron a quejar. Acuérdense que cuando apenas estábamos en aquello del COVID, viene la primera caravana migrante, se empiezan a instalar en la parte del sureste, y entonces el Estado mexicano les pone carpas, les pone bebidas, les pone alimento, algunos hasta les ofrece algunos convenios de trabajo así, maltratados, pero pues trabajo, para que mínimo se hagan de recursos y puedan seguir pasando, ¿no? Había mexicanos aquí que dijeron, no, eso es inconcebible, si México ni siquiera a sus indigentes les da eso. Pregunto, ¿por qué México tiene la obligación, y es una obligación humanitaria, de apoyar a las personas que están de paso? Por ejemplo, de apoyar a los desplazados. Por los derechos humanos. ¿Pero por qué? Porque México es... Por los tratados internacionales, ¿no? Aparte de eso, los migrantes que son personas o sujetos de derecho. Ahora sí. Son personas. No son personas.
son sujetos de derechos de tratados internacionales, derechos humanos, y por eso es que México los tiene que amparar. O sea, no los puede dejar. Por más que los mexicanos digan, sí, pero acá los pobres también se están muriendo de hambre, pues sorry, el Estado mexicano también tiene que apoyar a aquellos migrantes, porque como ellos van entrando en nuestro territorio, en México ellos no tienen la connotación de personas. Ellos no son ciudadanos mexicanos y muchos de ellos ni siquiera traen documentos. Entonces, no son personas, pero sí son sujetos de derecho. ¿De acuerdo? Ahora, ¿Podría decirse que quedan en un estado como de indefensión? no, no pueden quedar en estado de indefensión porque son sujetos de derecho. Mira, te voy a poner otro ejemplo. Aquí en Michoacán hay algo que se llama la Población de la Luz. Es un pueblo, yo no te diría ni siquiera pueblo, es una comunidad que por lo misma delincuencia organizada, por los derechos de piso, por las matanzas del narco, etcétera, lo que ellos hicieron fue blindarse. Entonces, haz de cuenta que varias colonias se acercaron, pusieron una bardota así grandota y cerraron el pueblo. Ellos, por ejemplo, pues ya llevan muchos años, como 20 años, ninguno de los que están adentro tienen acta de nacimiento, no tienen pasaporte, no tienen INE, o sea, no son reconocidos como nacionales, o sea, no tienen nacionalidad, no tienen la connotación de persona. Pero eso no quiere decir que el Estado mexicano no tenga la obligación de procurarles vigilancia, procurarles alimentos, etcétera, porque son sujetos de derecho. O sea, por el simple hecho de ser humanos, tienen ustedes sujetos, son calidad de sujetos de derecho. Ejemplo último. Tú te sabes esta zona de, espérame, se llaman, ay, ahorita se me fue. Ya ves el problema que hay entre Pakistán y Israel, ¿no? La Tierra Santa dividida en dos, y los pobres que están en medio, que ahorita se me fue su nombre. ¿Te acuerdas de aquella foto icónica de hace algunos 15 años más o menos? Oiga, pero son los palestinos, ¿no? No, son otros. Son ellos, los palestinos contra los israelitas. Porfa, no. A ver, una cosa son los palestinos y otra cosa son los israelitas. En medio de ellos hay unos fulanos, una ciudad que quedó atrapada ahí, que es históricamente desplazada, porque empezaron la guerra. ¿Cómo? ¿La Franja de Gaza? Ajá, pero ahí tienes a un grupo de ciudadanos que fueron bombardeados y constantemente son bombardeados, y se acuerdan de esa escena en donde ellos se suben a los botes y amanecen en las playas de Europa, muertos, niños muertos, y aparece aquella foto icónica del niño con esa playerita de franjas rojas que está boca abajo ahogado en la playa. ¿Se acuerdan? Es que no me acuerdo ahorita del pueblo. Bueno, ahí, por ejemplo, en derecho internacional se apela a los países para que les den apoyo, y entonces Alemania, en calidad de sujetos de derecho, les dice, está bien, yo les puedo dar apoyo, vénganse para acá, entre 20 y 30 y tantos o 40 años, y la única condición que yo les estoy pidiendo es que tengan alguna profesión o un oficio. Y entonces me acuerdo que Angela Merkel la criticaron un buen porque dijeron, ay, ¿a poco los alemanes en actos de buena voluntad? Pues dirán lo que quieran, pero Angela Merkel dijo, bueno, si mi población es altamente longeva, lo que yo necesito es fuerza de trabajo. A estos desplazados, pues vamos a meterlos aquí, les doy chamba, les doy esta actividad económica, ellos hacen el trabajo que ni los alemanes quieren hacer, y pues nos apoyamos mutuamente. Entonces, lo hace en condición de sujetos de derecho, por su condición humana, ¿de acuerdo? Ahora, tú me dirías, bueno, entonces, ¿qué diferencia hay entre un sujeto de derecho y una persona? Un sujeto de derecho, entonces, es todo ente individual o colectivo que puede tener capacidad. Y en el caso de la persona, si tú buscas en el Código Civil, te dice, todo ente susceptible de derechos y obligaciones. ¿Esto qué quiere decir? De entrada, las personas son individuos físicos. O sea, una persona es un individuo físico, tangible. Cada uno de ustedes es persona. El problema es cuando hablamos de las personas jurídicas. Miren, aquí en el chat les voy a poner una obra que no te puedes perder, que se llama El Mercader de Venecia. Ay, perdón, ahorita me regreso. El Mercader de Venecia. Si tú tienes afición por William Shakespeare,
pues léete el libro. Si tú eres medio flojonazo para leer, entonces ve la película, sale ahí Al Pacino. Y lo interesante de esta obra de Mercader de Venecia, además de la historia de amor y demás, va a aparecer el origen de las personas morales. Miren, estamos hablando como del siglo X, IX, y resulta que los comerciantes en el mundo italiano pues tenían pleito, porque eran ahora sí que eran los cristianos contra los judíos. Los judíos que se dedicaban a las actividades prohibidas del préstamo, y los comerciantes que se supone que eran los que hacían la actividad lícita. A partir de los viajes de Marco Polo, se crean estos gremios de comerciantes que lo que hacen es apostar todo su dinero para que estos que van a buscar nuevos mundos, pues les traigan mercancías novedosas. Entonces de ahí surge aquello de revender, ¿no? Voy a sacarle provecho económico. ¿Qué ocurre? En el caso del Mercader de Venecia surge la historia de un comerciante que apuesta todo su dinero a un navío para que le traiga mercancía del mundo desconocido, ¿no? El problema es que él traba un préstamo con un judío para que le preste dinero y la garantía es lo que trae del buque. El problema es que pues el buque naufraga y entonces el mercader se queda en la calle. O sea, todo, en lo personal, como comerciante, todo. ¿Qué ocurre? Las personas morales surgieron a partir de los gremios. Es decir, varios comerciantes, en vez de apostar toda su fortuna a un solo barco, lo que hacían era juntarse, y haz de cuenta como tanda, pues todos le apostaban un pedazo, ¿no? Entonces lo que hacían era compartir el riesgo. Esto nos llevó a que las personas jurídicas o colectivas son la unión de voluntades que, constituyendo una ficción de derecho, es decir, una persona distinta a la de sus integrantes, puedan celebrar acciones jurídicas, pero con una identidad diferente. Es decir, ustedes y yo podríamos crearnos, ser dueños de Coca-Cola, ojalá si fuera, o de FEMSA, seríamos dueños de FEMSA, pero si FEMSA quebrara, los acreedores van contra FEMSA, no contra nosotros. ¿Sí lo ven? O sea, su personalidad jurídica de FEMSA depende de nuestra voluntad, es cierto, pero mi patrimonio en lo personal queda totalmente separado. Mis obligaciones son separadas. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Ahora, la pregunta que les hago. Aquí hubo una historia bien fea, porque en Cuernavaca, Morelos, en un poblado muy lejano, resulta que había una empresa que se llamaba Alcoholes León y vendió alcohol adulterado en una pachanga como de 200 personas, en donde murieron como 70. ¿A quién responsabilizamos de la muerte de todos esos que consumieron alcohol adulterado? A la empresa, ¿no? ¿Qué pasa con los dueños? O sea, las empresas pueden ser penalmente responsables. Pero para eso están los seguros, ¿no, profe? No, déjate los seguros. Las personas morales pueden ser penalmente responsables. Licenciada, ¿tienen un representante legal? Tienen un representante legal, ¿no? Ese ¿No puedo representante meter a la cárcel a legal, una persona moral? en este caso hacen frente pues el representante legal A del ver, pero Consejo ¿por de qué? Administración, Díganme por qué. porque fueron constituidos ante un acta notariada No, en la cual el dame una representante razón legal, más básica. ¿Por qué los dueños, y no el representante necesariamente, pero los dueños de la empresa van a tener que responder? por lo regular, pues, ¿verdad? Como yo veo en la práctica, No me des la son las práctica, acciones, dame tu razonamiento. ¿Por qué? al accionista mayoritario, ¿Por qué? No mayoritario, todos son responsables. es que hay niveles pues de responsabilidad ahí en el acta. Bueno, licenciada. pero dime entonces por qué el mayoritario tendría la responsabilidad mayor. Porque, o sea, tiene más acciones, es más dueño de la empresa. No, dame otra razón más elemental. Pues yo en la práctica lo he visto así, pues no puedo ser yo mayoritario en una empresa y no tener voz ni voto, o sea que eso es ilógico. A Pues, ver. sí, licenciada. A ver, sí te entiendo, pero me falta la razón más elemental, la más básica. Mira, si Alcoholes León produce alcohol y ese alcohol, por ejemplo, un trabajador lo adultera, en materia penal o en materia civil, tú demandas en materia civil Alcoholes León. Ajá.
La responsabilidad por daños y Y a perjuicios. sus representantes. Escucha. La responsabilidad por daños y perjuicios va a salir del patrimonio de Alcoholes León. ¿De acuerdo? Ahora, en materia penal, tú denuncias a Alcoholes León y a quienes resulten responsables. Como Alcoholes León no tiene identidad física, o sea, no tiene cuerpo y no se manda solo, las personas morales en materia penal son indirectamente responsables. Los responsables van a ser los socios, sean mayoritarios o de clase A, B, o sea, la que quieras. ¿Por qué van a ser los socios? Porque ellos son la voluntad de la empresa. O sea, ellos, a través de sus acuerdos de voluntades, en sus consejos de accionistas, toman las decisiones por las cuales se mueve la empresa. Qué contrata, qué proyectos realiza, etcétera. Todas sus obligaciones jurídicas de una empresa, como no tiene voluntad propia porque no tiene cerebro, pues dependen de sus socios. Esos socios son responsables. Ahora, ojo, son responsables en la medida del patrimonio de esa empresa, pero en lo personal no son responsables. O sea, pueden defender el patrimonio de familia. Por eso es que crearon una empresa. Ahora sí ya me entendieron. ¿Vamos bien? O sea, Sí, la forma básica es porque ellos dan la voluntad, porque la persona moral no tiene voluntad propia. Ahora, el compañero decía, sí, tiene un representante legal. El representante legal muchas veces no es el dueño. O sea, él puede enfrentar la acción civil o penal, pero al final quienes tienen que ser responsables son aquellos que toman decisiones, que normalmente es la asamblea de la sociedad. Ajá. Ahora, ojo por favor, cuando hablamos de las personas jurídicas, insisto, entramos en diversas dimensiones, porque dices, bueno, a ver, ¿cuándo adquiere personalidad tanto una persona física como una persona moral? Ojo, tú eres persona como ente susceptible de derechos y obligaciones, y después adquieres algo que se llama personalidad jurídica. La palabra persona viene del griego personal, que significa máscara. En el mundo del teatro griego, las mujeres no podíamos participar en los personajes femeninos, solo los hombres participaban en el teatro griego. Entonces, la única manera en la que podían darse esa personalidad era a través de las máscaras. Entonces ya se hacían pasar por mujeres, etcétera. Entonces, ojo, la persona es ese ente que adquiere personalidad. La personalidad, anótale, es el conjunto de atributos que te hacen único en el mundo del derecho y te permiten participar en el mundo del derecho. ¿De acuerdo? Ahora tú me dirías, bueno, ¿cuándo adquiero la personalidad jurídica? Hace un momento decíamos, las personas gestadas, o sea, las personas que están en el vientre, son sujetos de derecho, pero todavía no son personas. O sea, todavía no tienen atributos de la personalidad. Por eso son susceptibles de derechos que están pendientes ahí. Pero eso no quiere decir que ya sean personas, porque la persona se adquiere, la condición de persona se adquiere, como bien lo dijeron, en el momento en el que naces y principalmente cuando te inscriben en el registro civil. Cuando tus papás te llevan al registro civil y pones tu huella plantar o tu huella del dedo gordo y tú eres un inconsciente que ahí te pusieron tu pie, bueno, desde ese momento tú ya eres un ciudadano mexicano con personalidad jurídica, que ahorita vamos a ver tus atributos. Ahora, si me preguntas, bueno, eso es en las personas físicas, pero entonces, ¿cuándo una persona moral adquiere personalidad jurídica? ¿Cuál sería el evento que sería homologado a la persona moral? Cuando se firman las constituyen Así es. Se constituyen en el acta y van al registro público de la propiedad. Perfecto. Cuando hay un acta constitutiva que se inscribe en el registro público, si esa acta constitutiva no se inscribe en el registro público, no hace los efectos de adquirir personalidad jurídica. ¿Vale? Vamos bien. Ahora, ojo, tú dirías, ¿cuándo se pierde la condición de persona? La personalidad. Pues cuando te mueres o cuando se extingue la sociedad. Cuando se finiquita la sociedad y se liquida, pues adiós personalidad, adiós persona,
y en el caso de que te mueras, pues ya, valiste. Ahora, ojo, les voy a hacer otra pregunta capciosa. Oigan, ¿qué condición jurídica tengo cuando yo ya me morí? Cuando estoy vivo, soy persona. Cuando ya no vivo, ¿qué condición jurídica tengo? Fíjate, ¿eh? Cosa. Mis parientes pueden reclamar mi cadáver para enterrarlo o para cremarlo, pero no me pueden disecar y ponerme en la entrada y sentadita para recibir a las personas, no pueden hacerlo. No se pueden quedar con un recuerdito mío, ni mucho menos. Digo, recuerdito como el dedo, no sé, algo que les guste, ¿no? No pueden hacerlo. Pero entonces, ¿yo jurídicamente qué soy? Ya estoy muerta. Cosa. Escucho, Lucho. ¿Qué soy? ¿Decir una cosa? Dijo Tlaloc una cosa. Pero ve, si soy una cosa, entonces soy susceptible del patrimonio. Entonces mis parientes podrían recibirme en herencia. Pues ahí ya nada. Me podrían rentar, vender, traficar. Sigues teniendo personalidad, ¿no, licenciada? Porque inclusive por de ahí, pues se tiene que hacer, a lo mejor se sigue por los testamentos, todo eso, ¿no? A ver. Bueno, Pero bueno. si el testamento es post-mortem. O sea, el efecto del testamento es post-mortem. O sea, ya no me interesa si está fresco o no, ya peló, ya adiós. A ver, colega. Sigue siendo persona porque, de hecho, sí hay un acta de defunción donde dicen pues, que ya moriste, pero sigue existiendo ese papel, ¿no? Donde te ¿Seguro? O sea, ¿sigo siendo persona, entonces sigo siendo susceptible de derechos y obligaciones? No, ahí por eso está el acta de defunción. Pues sí, ya ahí ya hasta ahí llegué, ya mis deudas que se las cobren a quien pueda. A ver, ojo, fíjate. Hubo un caso, bueno, ha habido varios, pero hubo un caso muy sonado aquí en el servicio médico forense. Resulta que había un fulano que se encargaba de hacer las necropsias, criminólogo o criminalista. ¿Y sabes qué hacía? No solamente copulaba con los muertos, sino que le robaba pedazos de su cuerpo, dedos, mochaba cosas raras, etc. Pregunto, ¿estamos dañando a la persona? No, pues ya ni siente. ¡Ay, eso es buenísimo! Ya ni siente. Ahora sí que ya está duro, ¿no? Tan simple, cuando, Ay, qué cuando cosa, te mueres, no, hagan de cuenta que eso no vi. cuando te mueres ya no tienes obligaciones, pero sí tienes algunos derechos. Ay, creo que me No, pero no, por la ley no está bien visto que hagan eso, ¿no? No juegue. No, pero entonces la ley que está protegiendo, ya no está protegiendo a una persona viva. Si tú te vas al Código Penal, pues tú no puedes hablar de daño. Un cadáver, ¿no? Un cadáver lo está protegiendo, ¿no, profesora? Porque inclusive tú, a ver, ve y saca un cadáver al panteón y vas a ver qué te hace. Padre, ¿no? Pero entonces, fíjate, alto ahí. Hace rato tu compañero decía que éramos cosas, o sea, ya muertos somos cosas. Si fuéramos cosas y nos sacaran del panteón, pues sería un delito de robo, ¿no? Seríamos una cosa bien mueble, ¿no? Porque ya no nos podemos mover. Bien mueble. Ahora, si nos mochan un pedazo, ¿sería daño en propiedad ajena? O sea, ¿a quién le pertenecemos? Y los que se van a la fosa común, ¿qué onda? Le pertenecen al Estado. ¿No se los regalan a las universidades? No, acuérdate que eso es ilegal, eso solo el Estado. Sí. ¿Qué más? ¿Qué somos? Fíjense, la solución la tiene el derecho penal. Acuérdate que el derecho penal lo que hace es proteger bienes jurídicos, ¿no? Si estuvieras vivo y te mocharan un pie o una mano, etcétera, estarían defendiendo el bien jurídico de la integridad, la vida, la sexualidad. Pero aquí ya estás muerto. Entonces, como estás muerto, ya no tienes la calidad de persona, ya no tienes personalidad, pero tampoco eres una cosa. Entonces, te colocan en un catálogo de delitos, en una clasificación que se llama, y búsquenla, delitos de inhumación y exhumación de cadáver. Ahí en esa parte. Y el bien jurídico que se protege o por lo que la ley lo regula es porque estás afectando la salud pública.
O sea, si copulan con un muerto, si le mochan un pedazo, lo que pueden hacer o lo exhuman, lo que puede pasar es que tú pues disperses alguna epidemia de alguna enfermedad. Entonces, lo que el Estado hace es prohibirlo y sancionarlo en la medida en la que puede ser un riesgo a la salud pública. O sea, el bien jurídico es la salud pública. ¿De acuerdo? Fíjense qué curioso, ¿eh? No somos nada, diríamos, ya muertos no somos nada. Ahora, pues sí. Ahora, ojo, ¿eh? No, es que las cosas que salen, ¿verdad? Ahora, ojo, tanto las personas físicas como las personas morales tenemos atributos de la personalidad, insisto, esas condiciones que nos hacen únicos. Ya fueron bajando la presentación, por cierto, la puse en el chat. ¿Ya la bajaron? ¿Alguien falta? Si no, la vuelvo a poner para aquellos que les haga falta. Es lo mismo que estoy pasando aquí, ¿eh? Póngala, profe, porque no lo agarré yo. Ahí está, ya está casi, ya ahora sí la pueden descargar, ahora sí. Ahora, yo aquí los dividí, porque en el cuadro anterior, pues pasan así de forma general. Entonces voy a ir haciendo las precisiones de manera particular. Fíjense, ¿eh? Del lado izquierdo tenemos los atributos de las personas físicas. Del lado derecho tienen los atributos de las personas morales. Que por cierto, nadie de ustedes me ha metido el pie, porque me lo meterían si me dijeran, oiga maestra, ¿por qué se llaman personas morales? ¿O por qué se llaman personas colectivas? ¿O por qué se llaman personas políticas? Ahí sí me meterías en un problema, porque quién sabe, fíjate. Si les dicen personas jurídicas, yo te diría, pues también las personas físicas son personas jurídicas, ¿no? Ahora, ¿por qué personas morales? Si hablas de personas morales, estrictamente tendrían una escala de valores, ¿no? La moral es valor. Entonces no sé por qué le pusieron morales. Y colectivas quizás sería la forma más correcta, pero bueno, digo, si me hubieran querido meter el pie, ustedes jamás lo harían, ¿no? Bueno, vamos con las personas físicas. Ahí va. Las personas físicas tenemos nombre. Pregunto, ¿qué es el nombre? ¿Cómo se compone el nombre? Pregunto, ¿cómo se compone el nombre? Pregunto, ¿cómo se compone el nombre? Por los apellidos. ¿A poco? Nombre y apellidos. Pues empieza por el apellido primero para que sea reconocido en todos lados para cualquier documentación o algo. Primero te das el apellido, ¿no? El nombre ya, así tengas 20 nombres, no hay bronca, pero lo que les importa es el apellido, ¿no? Para el reconocimiento más rápido. ¿Será? Yo digo que sí. A ver, ¿cuántos apellidos tengo que tener? De 1 a la 2 o hasta 3, yo creo, ¿no? Ay, hasta 3, o sea, puedo tener 2 mamás, 3 papás. Oye, los que se apellidan a ver, por decir, de la Mora, Vázquez. Pero de la Mora es uno y ya Vázquez es el otro. entran de más, ¿no? No, de la Mora es uno y Vázquez es otro. Apellidos compuestos. A ver, ¿cuántos nombres puedo tener? De acuerdo al Código Civil actual y la Ley del Registro Civil, me dice que yo puedo tener cuando menos un nombre y tengo que tener cuando menos un apellido. Hasta hace menos de 5 años, el Código Civil establecía que tenía yo que tener apellido paterno y apellido materno. Actualmente solamente me dice nombre y cuando menos un apellido, es decir, puedo llevar el nombre del apellido de mi papá o el apellido de mi mamá. La ley actual establece que cuando tienes nombre, apellido paterno y apellido materno, el orden puede cambiar. Puedo poner primero el apellido materno y luego el apellido paterno. Que eso en la práctica solamente he visto un caso que ha salido en el periódico que hicieron ya ese cambio y sobre todo por cuestiones de género, lo cual causa mucha confusión para las cuestiones de sucesión, pero bueno, ¿no? Así está la ley. Ahora, lo que sí te prohíbe para los nombres es que tengas más de 2 nombres. Por ejemplo, si busca alguien que me haga favor en su dispositivo de buscar el nombre de Agustín de Iturbide, por favor. Yo aquí les voy a compartir el nombre de Diego Rivera. Fíjate, Diego Rivera se llama Diego María de la Concepción Juan de Pomuceno Ignacio Estanislao de la Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez. O sea, eso ya está prohibido en la ley del registro civil. ¿Por qué? Porque causa confusiones. Simplemente si no escriben un nombre ya eres otra persona, ¿no? La otra disposición, ¿ya tienen el de Agustín de Iturbide?
Sí, es Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu. Ahí está, ese no está tan mal, ¿no? Más o menos. También el de Pablo Picasso es igual, o sea, tiene varias connotaciones. Ahora, ojo, los nombres prohibidos en México, y es que ya ven que somos los mexicanos muy creativos, ¿no? Por ejemplo, Malamén. ¿Malamén? Sí, claro, el peor sujeto que te puedes encontrar en la vida es Malamén. A ese sí hay que tenerle miedo. ¿Y saben por qué? No saben de dónde lo sacaron. Es como de un chiste, ¿no? No, de los rezos de líbranos de todo malamente. Ah, ya. ¿No? O por ejemplo, el Maciosare. ¿Sabes de dónde salió el Maciosare? Ese es del himno de la patria, ¿no? Maciosare, un extraño enemigo. O sea, alguien dijo, que se llame Maciosare. O por ejemplo, que se llame aceituna, que se llame cajada, aguinaldo, all power, que se llame Batman, Robin, Anif de la Rep. Ándale, Anif de la Rep, fulanito, Gordonia, Gordonio, Harry Potter, Hermione, Hitler, Urraca, también Rambo, Robocop, Rocky, también no le puedes poner Rolling Stone, Sol de Sonora, Sonora Querida, tampoco le puedes poner Cheve, o alguno de esos otros que se te puedan ocurrir. Perdón, Aquí, Hitler también. ¿Cómo? Hitler también. Hitler también, porque pues imagínate el bullying que le pueden hacer, ¿no? Ahora, hay un caso que sí les confieso que conozco a contemporáneo de un juez en materia civil que se llama Neófito. Yo la primera vez que lo vi dije, hay alguien anda jugando aquí una broma. Si buscas la palabra neófito quiere decir ignorante. Pero pues así él se puso, o sea, no se ha cambiado el nombre, se llama Neófito. Ahora, tú podrías decir, bueno, ¿y qué sucede si mis papás creativos me pusieron unas de estas cosas que acaba de mencionar, o como la última prohibición que hubo en el registro civil de unos papás que querían ponerle a su hija Nutella? Entonces dijeron, no, compadres, no le vamos a poner Nutella, ¿no? ¿Qué sucede si tus papás te pusieron, no sé, Malamén o alguna onda así, ¿no? O no sé, soy la vaca del corral, y dices, changos, se apellidaba del corral, ¿no? O soy la le ponen. ¿Qué hacemos con eso? De acuerdo a la ley del registro civil, tú actualmente puedes hacer la modificación de tu nombre al nombre que tú quieras, simplemente comprobando que es un nombre que tiene denotación pública. Se acabó. O sea, no necesitas iniciar un juicio civil. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso de las personas morales, los nombres se componen por denominación o razón social. Ajá. María Elena Ríos García, maestra, yo me puedo cambiar el nombre. ¿Por qué te lo quieres cambiar? Tú no te lo podrías cambiar. ¿Te llamas normal, María Elena Ríos García? ¿Por qué te lo querrías cambiar, María Elena? ¿No te gusta? No, ahí sí, sorry. Ahí sí no hay manera. Pero, por ejemplo, si tienes un nombre de carácter denostativo, sí podrías. Aquellos que también tienen cacofonías. A ver, les explico. Las cacofonías son esas vocales que las terminaciones e inicio de los nombres y apellidos se conjuntan. Ejemplo, fíjate, ¿te acuerdas de la actriz Verónica Castro? Por ejemplo, eso de Verónica K, esa cacofonía sí la puede modificar, pero como era un nombre artístico, pues se lo dejaron, ¿vale? No, se oye bien, Marilena, tú no te mortifiques. Bueno, anótenle, denominación es el nombre arbitrario de la persona. Razón social es a lo que se dedica, ¿de acuerdo? Ahora, ojo, escuchen. Aquí en la Ciudad de México, digo, es histórica esta tienda que se llama Para Petacas Las de Manolo, Petaquería Manolo. Petaquería porque vende maletas, ¿no? Pregunto, ¿cuál es la denominación y cuál es la razón social? Dice, para petacas, las de Manolo, Petaquería Manolo. ¿Cuál es la denominación? Petacas Manolo. No, Petaquería Manolo. La denominación es el nombre arbitrario. La razón social es a lo que se dedica. ¿Cuál es la denominación? Manolo. Razón social, ¿a qué se dedica? Petaquerías, ¿no?
Vende petacas, vende maletas. Va a la segunda. Mueblerías Hermanos Vázquez. ¿Cuál es la denominación y cuál es la razón social? Hermanos Vázquez. Yes. ¿Denominación cuál es? Mueblería. A ver. Denominación, nombre arbitrario. Razón social, a lo que se dedica. Mueblerías Hermanos Vázquez. ¿Cuál es la denominación? La denominación Hermanos es Hermanos Vázquez. Vázquez. Hermanos Vázquez. Razón social. Mueblerías. Mueblería. Perfecto. ¿Ya quedó? Va. Domicilio. El domicilio tiene la misma definición. Principal asentamiento. En el caso de las personas físicas, principal asentamiento. En el caso de las personas morales, principal asentamiento o matriz. Si tú demandas en las sucursales, no es su domicilio. ¿De acuerdo? Toda empresa tiene una matriz, que es el lugar que está en su acta constitutiva, su domicilio que está en el acta constitutiva. Entonces, cuidado, ¿eh? Ahora, en el domicilio de las personas físicas, te dice principal lugar de residencia o asentamiento. Y te dice, por lo menos, por más de 6 meses. Pregunto, ¿yo puedo poner como domicilio el bajo puente de Calzada de Tlalpan porque soy menesterosa y ahí vivo? ¿Puedo ponerlo o no puedo ponerlo? No. ¿Por qué no? Es mi ¿Cómo vas a principal vivir? lugar de ¿Cómo vas a poner una residencia. dirección de un puente? Pues es mi principal lugar de residencia. Te voy a enseñar algo. La ley dice que hay un principio en donde expone, donde la ley no distingue, no tienes por qué distinguir. Si el Código Civil me dice que es mi principal lugar de residencia y llevo residiendo ahí 1 año, ¿puedo ponerlo como domicilio? ¿Sí o no? Estás diciendo que sí, sí. Es mi bajo puente, ¿no? Imagínate el problema que... Oye, pero por decirle que, a ver, perdón, si las personas que se encuentran en estado de... andan en la calle, cuando van y sacan una credencial, pues la verdad no tienen dónde vivir, ¿qué dirección por decir? Si viven, la verdad sí, si viven en un bajo puente ya sin broma ni nada, ¿a poco sí le pueden poner así, sobre calzada tal y...? Sí, claro. La ley civil no te hace distinciones. Lo que pasa es que la autoridad se pone loca. Pero imagínate, soy una persona que no tiene recursos, soy menesterosa, soy de calle. ¿Dónde va a ser mi domicilio? No me puedes obligar a que rente un lugar o que tenga una casa. Fíjate, hay unos videos que salieron, se llama Kenia Cuevas, búsquenla. Kenia Cuevas, fíjate, Kenia Cuevas, aquí te lo puse en el chat, es una mujer transexual, que ella te va a contar su historia de terror desde que es niña hasta que es adulta, le pasan 1000 cosas, pero ella en su relatoría manifiesta que pues ella empieza a proteger a las prostitutas de ahí de Sullivan y si muchas de ellas no pueden recibir asistencia pública, es decir, acudir a un hospital público porque no tienen identificación. Sí, entonces uno de los problemas que hay es que para ir a tramitar el INE te piden un comprobante de domicilio y como no tienen porque son gente de calle, pues ¿qué hacemos? Se robaban los recibos de la luz o del predial de los buzones de las casas para pues, llevar la identificación. Pero, por ejemplo, si tuvieras un poco más de asistencia legal, tú puedes decir, yo vivo en el bajo puente tal, me niegas tu INE a tramitar, yo promuevo un amparo y un juez de distrito te va a ordenar que pongas el que yo digo y se acabó. Puedo llevar 2 testigos que digan que vivo ahí y se acabó. O sea, eso sí lo puedo hacer, pero bueno, ¿no? Gente menesterosa no va a tener un abogado y no va a tener orientación, pero ustedes que son inteligentes sí pueden hacer esa labor social, ¿va? Ahora, dentro de los domicilios yo puedo tener domicilio legal o voluntario, que es el que normalmente das en el INE, es el que versa ahí, que es, según esto tu domicilio oficial, que en realidad la credencial del INE no es mi documento de identificación, es el documento que está registrado bajo la ley electoral. Si ustedes buscan la ley de población, la ley de población establece que la identificación oficial es el CURP, que debería tener una foto y demás, pero bueno, es una identificación incompleta, ¿no? Ahora, puedo tener un domicilio judicial. ¿Cuál es mi domicilio judicial? El que me atribuye un juez. Por ejemplo, si yo voy a vivir en la casa de mis papás, un juez civil puede determinar que ese va a ser mi domicilio. O por ejemplo, si por mala pasada de la vida llegas al reclusorio, pues judicialmente se convierte en tu domicilio. ¿De acuerdo? También puedes tener domicilio legal
que es el domicilio donde te notifican, o puede ser tu domicilio fiscal, el que le das a la autoridad del SAT, que puede ser el domicilio de tu contador. ¿Va? ¿Dudas? Va. Estado civil. Oye, profe, sí. Una duda rápida. A ver. Por decir las personas que son sentenciadas a 30, 40 años, sí. Y si necesitan una credencial de lector, ¿a poco pueden ponerlo? El penal sí, sí les da esa facultad para que la puedan obtener. No va a cambiar tu INE. Legalmente tienes una sentencia en donde las Islas Marías son tu domicilio. Entonces, si te quieren notificar cualquier cosa, juicios civiles, notificaciones oficiales, pues van a llegar a las Islas Marías por disposición judicial, ¿no? Porque ahí estoy. O sea, no va a cambiar tu INE, sino que va a cambiar por sentencia tu lugar de domicilio. ¿Va? Ajá, sí, nomás al domicilio, ¿eh? Gracias. Sí. Isabel, ¿algo quiere decir? Sí. Isabel, levantó la mano. Ya la escucho. ¿Me escucha? Claro. Mi duda es, ¿qué delito estarían cometiendo los papás de dos niños que no tienen acta de nacimiento ni CURP? Es un delito contra la identidad de las personas. Está regulado dentro del Código Civil, que es una obligación de los padres, que tienen que registrar a sus hijos, que ese es el acta de nacimiento. El CURP no es tan obligatorio, pero es casi automático cuando haces el acta de nacimiento. O sea, el propio registro civil te lo brinda, o sea, te lo anexa. Entonces, principalmente sería porque les estás negando la personalidad jurídica. ¿Vale? Muy bien. Va. Ahora, Estado civil. ¿Qué estado civil está reconocido en toda la República Mexicana? A ver. ¿Casado o divorciado? Ay, no, entonces yo ya tendría como muchos estados civiles. Habría sido soltera, casada, viuda, divorciada. Es el estado civil en que te encuentras en el momento, ¿no? No, compañeros. Desde hace algunos años, el Código Civil, adhiriéndose a la reforma del 2011 sobre los derechos humanos, tuvo modificaciones en donde el estado civil nada más queda como soltero o casado. Cuando tú te divorcias o enviudas, vuelves a ser soltero. Entonces quitaron esta connotación del viudo o del divorciado porque son condiciones discriminatorias. Miren, cuando es uno viuda, todo mundo es piadoso. Ay, pobre mujer, la dejaron solita. Ay, pero te divorcias. Ah, la maldita es ella, porque seguramente le puso los cuernos al fulano. Pobrecito, velo, está divorciado. Entonces, o la queremos condoler, ¿no, Li? Sí, ¿no? Cuando ya la dejaron, ¿no? Dice, ay, pobrecita, a ver si cae. Pobrecita, pues sí. Entonces, ahí la cosa es que, para que no haya discriminación, únicamente quedan como solteros y casados. Es igual cuando en las actas de nacimiento ponían esa frase tan mensa de hijo natural. Entonces tú decías, bueno, a ver, los que nacemos de matrimonio somos hijos artificiales o qué, ¿no? O aquello de que en algún tiempo en las actas de nacimiento te ponían la connotación de eras, ay, cuando eres hijo fuera del matrimonio. Una connotación muy fea. ¿Bastardo? Bastardo. Oye, eso es discriminatorio, ¿no? ¿A quién le interesa mi oscuro pasado? Pero bueno, ya eso ya no, ya quedó derogado. Ahora, en las personas morales no tenemos estados civiles. Licenciada, ¿el concubinato? ¿Qué onda con el concubinato? No es estado civil. O sea, es una condición, pero no es estado civil. O sea, reconocido en la ley solamente tienes solteros y casados. Tu condición legal puede ser concubino, puede ser amaciato, puede ser relación de, ay, ¿cómo se le llama? Hoy siendo muy mal, ¿eh? Es una relación de ayuda, hombre, que se autorizó porque, por ejemplo, había personas... ¿Cómo? De hecho. No, ay, compañero. Pues hay una que dicen así, que es de hecho. Déjeme le explico. Por ejemplo, había personas que se jubilaban, ¿no? Entonces las dos abuelitas habían trabajado toda su vida, se quedaron viudas y entonces pues, se juntaron para comprar una casa y vivir juntas, son amigas.
Y entonces, estas relaciones de convivencia. La relación de convivencia es una condición, pero no es un estado civil. Y les permite, por ejemplo, heredar y les permite coexistir en derechos de alimentos, etcétera. Pero, insisto, no es un estado civil, es una condición. Ahora, ¿por qué no es un estado civil el concubinato? Porque no, o sea, para adquirirlo, tú lo tienes que registrar. Si tú no lo registras, se presume la condición, pero eso no quiere decir que sea un estado, o sea, nada más se presume, ¿va? ¿Bien? Ahora, la persona física puede tener capacidad de goce y capacidad de ejercicio, y entonces aquí sí no hay problema. ¿Cómo defino la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio? ¿Alguien que me ayude? Es la aptitud para ser titular y ejercer derechos y obligaciones. La aptitud para ser titular, ¿cómo se llama? ¿Capacidad de qué? De goce. De goce. Para ejercerlos, capacidad de ejercicio. De ejercicio. Acuérdate que normalmente es a partir de los 18, siempre y cuando pues tengas, ahora sí que estabilidad mental. Y segundo, ojo, por ahí el radio de alguien está prendido. Y la segunda, compañeros, es la emancipación. En la legislación del Código Civil, a partir de los 16 años, hombres y mujeres se pueden emancipar, que es cuando tendrías la capacidad de ejercicio, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué antes se daba las niñas a los 14 y los niños a los 16 y ahora se homologa por aquello de la violencia contra las mujeres? Porque entonces cuando tú permitías que las niñas a los 14 se emanciparan, las hipersexualizas. Entonces baja su capacidad de tener hijos más chica. Ahora, nacionalidad. ¿Cuándo se adquiere la nacionalidad para las personas físicas? ¿Cuándo se adquiere? Cuando se registra. Desde que se registra. Así es. Y en el caso de las personas morales, cuando inscribes tu acta constitutiva en el registro público. Por último, patrimonio. Anótenle. Conjunto de bienes, derechos y obligaciones. Bienes, derechos y obligaciones. En el Código Civil hay toda una teoría sobre los bienes y se hace una clasificación. Bienes muebles, inmuebles, fungibles, no fungibles, mostrencos, accesorios principales. Eso lo vamos a ver después, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de derechos y obligaciones, los derechos crediticios, por ejemplo, los derechos de acreedor, forman parte de mi patrimonio, al igual que, por ejemplo, los derechos de autor o los derechos que se derivan de patentes y marcas, son parte de mi patrimonio. Y las obligaciones son todas tus deudas. Entonces, hay personas que piensan que cuando uno se muere, pues ahora sí que ya no le debo al banco, ¿no? No es cierto. Acuérdate que los acreedores pueden demandar de tu masa hereditaria el pago de las deudas. Entonces, no es que las paguen tus herederos o las paguen tus familiares, sino de tu masa hereditaria, primero se van a liquidar los derechos de alimentos, luego se van a liquidar las deudas y lo que quede es lo que se reparte, aun cuando hayas dejado testamento. ¿De acuerdo? Eso después ya con precisión lo iremos platicando. ¿Dudas, inquietudes? ¿Todo bien? Bueno, eso es lo que van a analizar en esta semana. La idea, insisto, es que se adelanten un poco, o sea, desarrollen la semana, que no van a tener ningún problema porque no tiene preguntas tan raras, ni mucho menos. Se adelanten un poquito a la siguiente semana para que entonces el próximo lunes yo pueda desahogar las dudas que tuvieron y las que van a tener en la próxima semana y entonces podamos hacer el juego más amplio de la clase. Se vale hacer preguntas así como la compañera, pero sí les pediría que pues vayan relacionadas con el tema. En el caso de la compañera vamos a ver la situación que ella nos platica más adelante cuando empezamos a ver derechos de familia. Entonces, todos nos vamos a reiterar los puntos que ahorita les comenté. Si tienes dudas así, tú tráetelas. Aquí no hay problema, las podemos desahogar. Ojo, recuerden, y les vuelvo a poner, si tú tienes dudas o inquietudes durante la semana, pues con toda confianza, no abusas, me mandas un WhatsApp. Ahí está en clave internacional 52 y luego pones 55 25 58 8967. Ahí se los puse en el chat. Cualquier duda o inquietud, pues no hay más que me mandes rápido un mensaje y yo rápido te contesto y te desoriento, ¿no? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Bien? ¿Me puedo ir tranquila?
¿Ya tienen ustedes todo para resolver? Bueno, le agradezco mucho a Angélica, Maribel y a Fred que hayan abierto sus cámaras. Todos los demás son una bola de egoístas que no me quieren enseñar su face. Así que tomaré cartas en ese asunto. No es cierto. Cuídense mucho, nos estoy viendo el próximo lunes. Vale, hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, maestra. Bye, diviértanse. Hasta luego, profe. Bye. Luego, hasta luego. Vale, Tlaloc, no vais a faltar, ¿eh? ¿Cómo cree? Vale, se va. Hasta luego.